dominicanos, dominicanas y el mundo. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada de su podcast de la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hoy abordamos temas sumamente interesantes. Vamos a conversar sobre otitis media. Y qué mejor hacerlo con una de nuestras miembros de la sociedad que domina y conoce a profundidad este tema. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros como invitada a la doctora Leonela Acosta. Gracias, doctora, por acompañarnos. Hola, buen día, Francis. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, para los que no somos médicos, ¿qué es la otitis media? Sí, la otitis media no es más que un proceso inflamatorio que afecta el oído medio. Sabe que anatómicamente el oído está formado por tres partes. Tenemos el oído externo, que es el pabellón, el conducto auditivo. Tenemos el oído medio, que es donde está la caja del tímpano. Entonces, ese oído medio está revestido por una cavidad. Ese oído medio está formado por una cavidad y esa cavidad está formada por una mucosa. Entonces, cuando esa mucosa se inflama, se infecta muchas veces por virus, por bacterias, entonces forma lo que se conoce como otitis media. La otitis media es una condición que aunque no ocurre de manera particular en los niños, suele ser más frecuente en esta edad. Porque anatómicamente existen factores de riesgo para el desarrollo de la otitis media. Dentro de estos factores de riesgo son la anatomía del conducto auditivo, trompa auditiva, trompa de Eustaquio. Eso es un conducto anatómico que drena el oído hacia la nariz. Entonces, en los niños, este conducto suele tener una característica desfavorable y por eso son más propensos a infecciones. Ese conducto es más corto, más estrecho, más angosto, más ancho, lo que hace que microorganismos y gérmenes que se encuentran en la nariz puedan penetrar al oído y por lo tanto producir la infección. ¿Qué síntomas usualmente empiezan a sentir nuestros niños o los adultos cuando sentimos? ¿Cuáles son como esas primeras señales que dicen, mira, aquí hay algo que no está bien? Existen dos condiciones que se diferencian por el tiempo. Tenemos la otitis media aguda, que ya es una inflamación aguda, casi siempre es secundaria a un proceso respiratorio alto, a un resfriado, el niño tuvo una gripe y luego viene entonces el proceso de una otitis media. En este contexto, el síntoma predominante va a ser la otargia. La otargia quiere decir dolor en el oído. Y además de la otargia, los pacientes también tienen fiebre, pueden tener malestar general. Si se presenta una otitis media crónica, que ya es cuando es una otitis que tiene mucho tiempo, suele ser frecuente en los niños sobre todo, aunque no haya tantos síntomas ya de molestos como los oídos, aquí lo que va a predominar va a ser las alteraciones y las consistencias. Por eso es la importancia de un diagnóstico oportuno al tiempo para evitar las repercusiones que puedan tener esos pacientes. Como usted lo dijo, doctora, está todo interconectado. A veces un dolor de oído viene por una simple gripe. ¿Y qué es lo que le provoca que se vaya, como digo yo, hacia el oído esta gripe? Sabe que dentro de la cabeza, las estructuras como son los oídos, la nariz, la garganta, están interconectadas, están relacionadas. Y esas conexiones se dan gracias a conductos que comunican esas estructuras. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio en una zona, como por ejemplo un resfriado que afecta toda la vía aérea alta, produce mucha congestión, secreciones, pues de manera retrógrada también se congestionan y se obstruyen esas estructuras que drenan y que conectan en diferentes áreas y por lo tanto se produce la infección, se produce el cúmulo de secreciones y por lo tanto entonces el desarrollo de un organismo bacteriano que es lo que al final lo que causa el proceso infeccioso. No, tenemos que aprovechar que usted está aquí, doctora, para que nos oriente sobre algunas prácticas que usualmente hacemos. Nos encanta limpiar los oídos. Y a veces escuchamos, sí, que eso es bueno, no, que espérate, que eso no es tan bueno. Esas secreciones a veces que producimos es mejor dejarlas. Pero también veo que hay algunos niños que producen más secreciones que otras y eso se puede ver como sociedad. ¿Cuál es la orientación que usted nos brinda? De manera natural, no se debe limpiar los oídos. Los oídos tienen un propio mecanismo, tienen toda
todas las estructuras y todos los componentes anatómicos, bioquímicos, que ayudan a que este se autolimpie, por decirlo así. Nosotros tenemos el conducto auditivo, dentro del conducto se produce el cerumen, gracias a las glándulas luminosas. Entonces ese cerumen de manera natural se drena hacia el exterior. Claro, hay pacientes, hay sus excepciones, hay pacientes por ejemplo que tienen un conducto auditivo un poco más estrecho, hay pacientes que tienen una calidad de cerumen un poco más sólida que hace que se impacte. En este caso sí suele ser necesario hacerse una limpieza, ya por un especialista, por un otorrino, pero de manera natural el oído no se debe tocar, no se debe manipular. A veces, usualmente después de que los niños, sobre todo los niños, pasan los adultos también, van a la piscina y a la playa, terminan, porque lo he visto, como que con alguna infección. Tiene que ver con el agua, con la contaminación. Sí. El oído es un órgano capital, sobre todo la parte externa, que es el conducto auditivo externo, es un órgano cavitario. Y por lo tanto, estas estructuras suelen acumularse en humedad. El oído no quiere ver nada en humedad. Entonces, cuando hay humedad, hay proliferación de bacterias, hongos, y esto es lo que conlleva a la infección. Sobre todo en pacientes que tienen un mecanismo protector alterado, un mecanismo de barrera que no es adecuado. Por ejemplo, pacientes que tienen el oído muy seco, que casi no producen cerumen, que el cerumen no es un agente protector, entonces están más propensos a desarrollar esas infecciones. Doctora, cuando uno va con este dolor, usualmente no me gusta que lo toquen mucho, ¿se puede determinar la infección a simple vista o amerita algún estudio más profundo para poder saber el tipo de infección que uno tiene? Lo que impera es la historia clínica. Una vez se va el paciente o el médico, el interrogatorio es lo más importante, la parte inicial que te van a dar, te va a orientar en cuanto al diagnóstico del paciente, y luego es el examen físico. Siempre hay que ver, siempre hay que evaluar al paciente. Lo ideal es que el paciente que tenga alguna condición ontológica, o sea, ya sea del oído, de la nariz o de la garganta, visite siempre al médico que maneja esta patología. Sería ideal siempre el médico especialista del área, del campo. Entonces, él que va a hacer un examen físico, una otoscopía en caso que sea por una patología del oído, y ya a través de esta pues se va a determinar qué condición es la que presenta. Si es una infección propia de la parte externa del oído o si es una infección de la parte media, que es lo que se conoce como otitis externa o otitis media. ¿Y qué tipo de tratamiento, doctora, usualmente lleva ya cuando usted diagnostica esta otitis media? El tratamiento en la mayoría de los pacientes, cuando se presenta una otitis media aguda, que suele ser bacteriana, ya no tiene características de inflamación bacteriana, como son fiebre, malestar o tos intensa. Entonces se hace con antibióticos y con analgésicos, son el tratamiento de elección. Se usan medidas conservadoras inicialmente con un paciente que tenga síntomas de molestias, pero que no tenga tanto compromiso o tanto síntoma de una infección bacteriana, como son analgésicos, reposo y observación. Pero la mayoría de los pacientes, por ejemplo, que uno ve, no son pacientes vírgenes de nuevo, casi siempre ya han tomado una medicación, han tomado un antibiótico o ya tienen mucho tiempo con ese proceso. Por eso la mayoría de los pacientes ya necesitan antibióticos. Si es una otitis media, si es una infección de la cavidad del tímpano, los antibióticos son sistémicos, son tomados, al igual que los analgésicos. Si se trata de una infección del oído externo, una otitis externa, entonces se trata con antibióticos, en este caso colirio. ¿Y qué tiempo dura más o menos un tratamiento? Entre 7 a 10 días es el promedio. ¿Y su experiencia? ¿Los pacientes realmente concluyen sus tratamientos? ¿Vuelven a chequearse? Porque como usted sabe que los dominicanos somos muy, ya me siento bien y no vuelvo. Sí, somos muy, la verdad que muy conscientes del sentido general. La población, la mayoría de los pacientes no son disciplinados, no siguen el tratamiento de manera adecuada. Y eso es de esperarse, la mayoría ya se sienten bien, creen que ya se curaron de la enfermedad. Pero cuando de antibióticos se trata, siempre es muy importante tomar en cuenta que completar el esquema es sumamente importante,
porque eso evita la recurrencia, la persistencia de los síntomas y sobre todo la resistencia antimicrobiana que tanto estamos tratando. ¿Hay algunas acciones que podamos hacer como dominicanos, dominicanas, como pacientes del mundo para cuidar nuestros oídos? Usualmente es un órgano como que sabemos que está ahí, sabemos que es importante, pero nada más lo tenemos pendiente cuando o nos duele o se nos tapa los oídos. ¿Hay alguna acción que podamos hacer para cuidarnos? Eso depende del factor de riesgo. Si es un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, no debe de hacer nada, simplemente no manipularse, no usar hisopos. Los hisopos están diseñados para utilizarse en la parte externa, sobre todo en el cabello muscular. Eso es lo más importante. Si tiene una molestia, si siente que ante la exposición al agua tiene síntomas, si siente que no escucha bien o que algo no anda bien, lo ideal es que siempre vaya a un especialista y busque atención. Doctora, ¿tú crees que se tapan los oídos? Muchísimas condiciones. Se busca que la mayoría de las veces infecciones que pueden bajar los oídos, fluido, drenaje en el oído medio, en los niños suele ser muy frecuente, por eso siempre las evaluaciones en los niños es imperativa, o sea, hay que hacerlas siempre, porque a veces pueden acumularse fluido, lo que se conoce como otitis media secretora, que pasan desapercibidas, porque esas otitis son procesos inflamatorios crónicos del oído, que muchas veces no dan señales, no dan síntomas más que la pérdida de audición. Por eso los niños ante cualquier retraso que presenten, entonces la audición, cualquier retraso en el lenguaje, el aprendizaje, cualquier retraso intelectual, una discapacidad, siempre hacer una evaluación audiológica, porque la primera, casi siempre ahí donde se encuentra la causa del problema. Sí, a veces nuestros pequeños tienen problemas de aprendizaje. Vamos a un psicólogo, es que hay que darle una pena. Lo primero que a veces siempre, cuando hay un retraso en esos componentes cognitivos que acabamos de mencionar, siempre lo importante es terminar ese niño no oye, decimos todo. Eso es lo que casi siempre esas pérdidas auditivas son las que acarrean todas esas condiciones del desarrollo, del neurodesarrollo. ¿Algún mensaje final, doctora, antes de terminar esta entrega? ¿Alguna recomendación? Cuando sientan algún síntoma autológico, ya sea un adulto, un niño, con quejas frecuentes, siempre visiten al especialista, vayan donde el otorrino. Y a los niños se les debe de hacer una evaluación audiológica desde el nacimiento. Entonces, siempre que un niño que tenga ya meses o años de edad nunca haya sido evaluado desde el punto de vista audiológico, porque muchos diagnósticos esa evaluación no se debería. Entonces hay muchas condiciones que están afectando ahora mismo a nuestra población infantil, como son los trastornos del espectro autista, discapacidades intelectuales, retraso del lenguaje, del aprendizaje, que muchas veces tienen como base una hipoacusia no detectada de manera autónoma. Bueno, ya lo escuchamos, sobre todo a nuestros madres, padres, es importante cuando tengamos nuestros pequeñitos recién nacidos hacer esta evaluación, porque a tiempo puede ser diagnosticado, identificado cualquier situación. Saben que esto es importante, no hay que hacer nada para cuidarnos, pero ante cualquier dolor o cualquier situación tenemos nuestros especialistas que estarían en las mejores manos para poder identificar y darnos el tratamiento. Así que ya saben, aquí en la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello tenemos especialistas como la doctora Leonela Acosta, que está siempre pendiente a cuidar de su salud y sobre todo identificar cuando tengamos otitis media. Así que agradecerle a la doctora por estas valiosas informaciones que ha compartido con nosotros y sobre todo juntas agradecerle a la República Dominicana y el mundo que ha estado aquí con nosotros en otra entrega más de su podcast de la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hasta la próxima.